En esta ocasión vamos a tocar una vieja historia legendaria y mítica desarrollada en el noreste novohispano, actual noreste mexicano y sureste tejano, en donde se involucra un personaje, un gran personaje dentro de la historia sefaradí, que también es clave, pieza clave, personaje clave en la historia del judaísmo como religión, como pueblo y como cultura. Me refiero en este caso a Nachmanides o Ramban Bonastruc Saporta. El título de este tema es La madre de Nachmanides, y trataré de explicarlo o de desarrollarlo eh, en base a ciertas referencias históricas a fin de darle algo de sustento a esta leyenda mítica. Hace pocos días retomé una historia legendaria sobre el pasado sefaradí de los geniarcas conversos del siglo XVI en suelo novohispano. Rebuscando datos y consultando algunas fuentes nacionales y extranjeras, me dispuse a incorporar a esa historia novohispana, para muchos mítica, algunos datos que consideré valiosos para darle algo de sustento formal a la narración que de manera muy general han venido transmitiendo algunos ancianos de las diferentes generaciones que me han precedido. Para ubicarnos en el tiempo, de manera muy breve partiré de la generación de mi abuela materna, 1892-1927, cuya familia materna a su vez procedía del matrimonio formado por Marina Gutiérrez de la Caballería y Alonso de Estrada, una de las primeras familias que llegaron a suelo novohispano en los años inmediatos posteriores a la conquista, cuando Hernán Cortés aún no regresaba a la península para comparecer ante las autoridades españolas, es decir, antes de 1530. Sobre este matrimonio y sus hijos hay suficiente documentación y trabajos minuciosos de investigación que nos ayudan a enlazarlos a sus generaciones previas peninsulares, pero me limitaré a la familia de Marina Gutiérrez de la Caballería para entrar al tema principal de esta breve narración. La familia Caballería tuvo fuerte presencia a lo largo del medioevo en varios puntos de la geografía peninsular, pero citaré solo a Almagro, Girona y Zaragoza, y para efectos de esta narración me limitaré a Girona, por ser ahí el lugar de nacimiento de Nachmanides, también conocido como Ramban Bonastruc Saporta, 1194-1270. La madre de Nachmanides fue hija de Seragia Gracián Haleví, rabí de Girona, 1115-1185, cuyos nietos ya empiezan a llevar el apellido castellano de Caballería desde el siglo XIII, como fue el caso de Judá Haleví de la Caballería nazi, 1227-1286. Y a partir de ahí nace este apellido, el que fue llevado por su descendencia en suelo peninsular, incluyendo a Marina, que nació 7 generaciones después y vino a morir en México un 5 de septiembre de 1551. Sin entrar en los detalles genealógicos ni en las citas bibliográficas para no extender esta narración que debe ser breve,
17 generaciones después de Marina de la Caballería, me tocó el turno de nacer en una pequeña población fronteriza en las inmediaciones de la desembocadura del río Bravo y en su ribera sur, en donde desde finales del siglo XVIII se asentaron mis tatarabuelos provenientes de Cerralbo en el nuevo Reino de León, primer pueblo fundado por don Luis de Carvajal y de la Cueva, años antes de la fundación formal de Monterrey por don Diego de Montemayor a finales del siglo XVI. Hago todo este breve resumen genealógico basado tanto en fuentes orales como en fuentes documentales de cierto crédito, para poder medianamente introducir la idea central que durante siglos ha prevalecido en las narraciones regionales sobre nuestros orígenes sefaradíes. Tal vez no se llegue a saber a corto plazo plenamente toda la verdad sobre esta gran historia impregnada durante siglos de leyendas y mitos adicionales, pero independientemente de ello, creo firmemente que en pocas generaciones más, esta apasionante, profunda y bien guardada historia quedará lo suficientemente estudiada, analizada y desmitificada, y alcanzará el lugar que debió tener siempre, no solo a nivel familiar, sino también en la historia regional del noreste mexicano y del sureste tejano. No entro en los detalles de procesos inquisitoriales ni en los procesos de conversión que se dan en la familia Caballería a partir de finales del siglo XIV y más aún en la segunda mitad del siglo XV, antes de la expulsión de 1492, que constituyen otra gran historia digna de atenderse para entender mejor lo ocurrido en suelo novohispano. Por lo estudiado, creo que es altamente probable que Marina de la Caballería tenía pleno conocimiento de sus orígenes judíos y su potencial vulnerabilidad que derivaba de ello, como también creo que conocía sobre la alta incidencia de sus antepasados, rabinos, filósofos, talmudistas, traductores y poetas, y médicos además. La figura de Nachmanides en la genealogía ancestral de los Halevi o Ibn Labi, antepasados de los Caballería, viene a obligar todo un estudio serio sobre esta vieja historia legendaria que a menudo se replica en varias fuentes genealógicas, cuyas bases documentales y referencias orales de la antigüedad deben ser reunidas antes de dar crédito a la historia informal que alimentó seguramente la imaginación de muchas generaciones durante varios siglos posteriores a este ilustre hombre sefaradí que tanto aportó al judaísmo de su época y de los siglos posteriores hasta nuestros días. Concluyo que el origen multiétnico y judío de los colonizadores del noreste novohispano nunca dejará de ser el gran motor que impulsará en buena medida a reconstruir esta historia impregnada de grandes asechanzas y acentuado instinto de conservación que sigue enriqueciendo sobremanera a la historiografía regional y también aumenta la posibilidad de que un importante número de colonizadores del septentrión novohispano desciendan de el padre de la madre de Nachmanides, del ilustre Nachmanides. Esta leyenda, aunque en principio no acabada de documentar ni de acreditar, representa todo un reto para la historia
no solo del noreste novohispano, mexicano y sureste tejano, sino para la historia de los orígenes de la presencia sefaradí en suelo novohispano. Gracias y hasta pronto.